¿Alguna vez has imaginado abandonarlo todo? Tu casa, tu nombre, tu pasado, y simplemente desaparecer. ¿Y si, al huir del mundo, terminaras encontrando lo que siempre buscaste? Amor, redención y un destino del que no puedes escapar. Esta es la historia de Daniel, un hombre que lo dejó todo atrás. Pero el destino tenía otros planes. Prepárate, porque nada será como parece. ¿Alguna vez sentiste ganas de desaparecer? De dejar atrás el trabajo, las personas, la rutina, y simplemente esfumarte. ¿Y si al hacerlo descubrieras que lo que faltaba en tu vida no era éxito, sino sentido? Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, y aún así perdió lo más importante, a sí mismo. Por fuera, Daniel Carter parecía la imagen del triunfo. Empresario brillante, millonario antes de los 40, respetado por todos. Pero por las noches, cuando las luces de la ciudad se apagaban, solo quedaba el eco de la soledad. Ningún aplauso, ningún premio, ninguna victoria lograba callar el vacío que crecía dentro de él. Los días eran idénticos. Reuniones, cenas, contratos, vuelos, sonrisas ensayadas. Todo medido, impecable, pero sin alma. Era como actuar en un teatro, interpretando un papel que ya no tenía sentido. Hasta que, una madrugada, algo dentro de él finalmente se rompió, y entendió que si seguía así, estaría vivo por fuera, pero muerto por dentro. Sin aviso, sin despedidas, Daniel tomó solo una mochila, dejó el móvil sobre la mesa, junto con una nota breve. No me busquen. Entró en el coche y condujo sin rumbo, con el corazón latiendo entre miedo y alivio. No quería encontrar nada, solo quería perderse, y eso fue exactamente lo que sucedió. La carretera parecía infinita. Los carteles desaparecían, la señal de radio fallaba, y el silencio lo envolvía como un manto. Por primera vez, Daniel sintió el peso de su propia respiración. Cada kilómetro era un pedazo de su antigua vida que quedaba atrás, y cuanto más se alejaba, más ligero se sentía, pero también más solo. Una tarde fría, el coche se averió. Nada funcionaba, ni el motor, ni su plan de huir de sí mismo. Obligado a detenerse, Daniel caminó hasta un pequeño pueblo que apenas aparecía en el mapa. Calles de piedra, casas coloridas, olor a pan recién horneado. Allí, nadie sabía quién era, y por primera vez en mucho tiempo, eso fue un alivio. En aquel lugar, el tiempo parecía distinto. La gente se saludaba con la mirada, reía fuerte, vivía despacio. Los días pasaban sin apuro, y la sencillez de las cosas pequeñas comenzó a despertar algo en Daniel. Tal vez era nostalgia. Tal vez era la primera señal de que aún podía sentir. Solo sabía que, allí, algo dentro de él empezó a cambiar. Daniel empezó a observar. El panadero que se levantaba antes del sol, la anciana que regaba flores, el niño que reía solo en medio de la calle. Había una belleza silenciosa en esas rutinas sin fama, sin metas, sin presión, y se dio cuenta de que el mundo no era tan gris como creía. Él simplemente había dejado de ver los colores. Fue una mañana cualquiera, mientras intentaba arreglar el coche, cuando la vio. Sofía Miller, joven, embarazada, dueña de una panadería que olía a canela y esperanza. Lo saludó como a cualquier desconocido, sin curiosidad ni desconfianza. Y ese gesto simple lo desarmó por completo. Era como si su mirada dijera: «Puedes descansar aquí». Sofía no hacía preguntas. Servía café caliente, hablaba poco, y dejaba que el silencio llenara el espacio. Daniel comenzó a volver cada día a la panadería, sin saber bien por qué. Quizás por el aroma, quizás por la paz que ella transmitía, o tal vez porque, por primera vez, se sentía visto sin ser juzgado. Poco a poco, comenzó a ayudar. Cargaba sacos de harina, limpiaba el mostrador, reparaba cosas pequeñas. La comunidad lo acogió con naturalidad. Nadie preguntó por su pasado. Allí, él era simplemente Daniel, el hombre que un día llegó y se quedó. Y cuanto más sencilla se volvía su vida,
más profunda era la sensación de libertad. Había algo terapéutico en el sonido del amasado, en el calor del horno, en el aroma dulce que llenaba el aire. Daniel empezó a dormir mejor, a soñar de nuevo, no con logros, sino con paz. El hombre rodeado de tecnología ahora encontraba sentido en las cosas que no caben en una pantalla. Su alma, antes fragmentada, comenzaba a reconstruirse. Aún así, algo dentro de él lo seguía llamando. Un eco distante, un recuerdo que insistía en volver. No sabía si era culpa, nostalgia o miedo. Solo sabía que el pasado, por más que intentes esconderlo, siempre encuentra la forma de regresar. Y a veces, cuando todo parece demasiado tranquilo, es cuando el destino decide actuar. Con el paso de los días, Daniel y Sofía se acercaron. No con palabras, sino con gestos. Ella sonreía con los ojos. Él respondía con el silencio. Ambos habían perdido algo, y sin saberlo, se estaban curando juntos. En la simplicidad de esa convivencia, nació una ternura que ninguno se atrevía a nombrar. Cada amanecer, Daniel sentía que ese pequeño mundo era lo que siempre había buscado. Un lugar donde el tiempo tenía otro ritmo, donde el corazón podía descansar. El pueblo lo aceptó como si siempre hubiera sido parte de él. Y por primera vez, ya no quería huir. Pero el destino rara vez deja descansar a alguien por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede ocultar quién eres en realidad? ¿Cuánto se puede huir del pasado antes de que toque a tu puerta? Daniel no tenía respuestas, pero sabía algo. El universo siempre encuentra la manera de poner todo en su lugar. Y cuando eso sucede, nadie sale ileso. Los días eran demasiado serenos, casi perfectos. Y justamente eso lo inquietaba. La calma antes del cambio siempre tiene un olor particular, el mismo que precede a una tormenta. No sabía qué venía, pero sentía que algo se movía a su alrededor, algo que lo cambiaría todo. Otra vez. Esta no es una historia sobre la huida. Es una historia sobre lo que ocurre cuando el destino decide encontrarte, incluso si te escondes de él. Sobre los comienzos que nacen en medio del caos. Sobre el amor que aparece cuando menos lo esperas. Y sobre el instante en que la vida, por fin, te obliga a mirarte al espejo. ¿Estás listo para escuchar esta historia? ¿Para seguir a Daniel en un viaje donde el pasado y el futuro se cruzan de forma inesperada? Entonces respira profundo. Cierra los ojos. Y recuerda, a veces, el destino no grita. Solo susurra. Y lo cambia todo para siempre. Esta es la historia de un hombre que lo dejó todo atrás. No por cobardía, sino por cansancio. Y al huir del mundo, terminó encontrando su propio corazón. Un nuevo comienzo, un encuentro y una revelación que nadie pudo prever. Porque el destino siempre tiene un plan, incluso cuando tú ya no crees en él. Daniel despertó con el canto de los gallos y el aroma del pan caliente que venía de la calle. Por un instante, no supo dónde estaba. El techo sencillo, la cortina blanca moviéndose con el viento, las risas lejanas. Nada recordaba al mundo de lujo que había dejado atrás. Y, extrañamente, se sintió en paz. Era como si el mundo hubiera bajado el volumen y por fin pudiera respirar. Se levantó sin prisa. Tomó café en silencio, observando la luz dorada atravesar la ventana. No había citas, llamadas ni notificaciones parpadeando. Solo el tiempo. Tiempo para existir. La libertad tenía un sabor extraño, casi dulce, pero también inquietante, como si el vacío ahora tuviera demasiado espacio para ser llenado. El pequeño pueblo lo llamaba. Caminó por las calles de piedra, saludando rostros desconocidos. Un hombre vendía frutas, un niño corría tras un perro, una joven pintaba la fachada de una tienda. Todo era tan banal y al mismo tiempo tan humano. Sentía que estaba reaprendiendo lo que significa vivir, una lección que el dinero jamás enseñó. Cuando volvió a la panadería, Sofía sonrió. No preguntó de dónde venía ni qué buscaba. Solo sirvió un café y una rebanada de pan con mantequilla.
Daniel se sentó en el mismo rincón de antes, observando a la gente entrar y salir. Aquel pequeño lugar tenía algo distinto, como si guardara historias invisibles, y, sin saber por qué, quiso quedarse un poco más. Sofía hablaba poco, pero sus silencios decían mucho. Entre un cliente y otro, miraba a Daniel con una mezcla de curiosidad y calma. Era una presencia que no pesaba, que no exigía, y eso lo intrigaba. En sus ojos había algo que él no veía hacía años: serenidad, una fuerza que no nacía del poder, sino de la fe en seguir adelante. Daniel empezó a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Cargaba sacos de harina, reparaba el horno, barría el suelo. Sofía aceptaba su ayuda con una gratitud silenciosa. Los demás habitantes comenzaron a saludarlo por su nombre, sin saber quién era. Allí no era el magnate de las portadas. Era solo un hombre común, y por primera vez, eso bastaba. En los primeros días, sus manos se llenaron de callos. El dolor físico, que antes habría sido una molestia, ahora le hacía sonreír. Era el cuerpo recordándole que seguía vivo. El olor del pan, las risas, la calma de las tardes lentas. Todo le hacía sentir que había regresado al punto donde la vida realmente comienza. Por las noches, Daniel se sentaba en la terraza de la pensión donde se hospedaba. Escuchaba el viento, los grillos, las risas de las familias cenando. Era un sonido distinto al de los banquetes y los brindis vacíos del pasado. La paz lo asustaba, pero también lo curaba. Era extraño cómo el silencio podía doler y, al mismo tiempo, abrazar. Los días comenzaron a mezclarse. No había prisa, ni metas, ni relojes. El pueblo tenía su propio compás. Y, poco a poco, él se adaptó a él. El Daniel de las planillas y los plazos estaba desapareciendo. En su lugar nacía alguien que entendía el valor de un día bien vivido, sin aplausos, sin victorias públicas, solo presencia. Una tarde, al ver a Sofía limpiar el mostrador con cuidado, Daniel sintió algo que no sabía nombrar. Era admiración, tal vez cariño, pero también había una tristeza escondida, una nostalgia por algo que nunca vivió. Se dio cuenta de que, por primera vez, estaba sintiendo de verdad. Ya no era un espectador de su vida, era parte de ella. Al final de un día lluvioso, Sofía le ofreció refugio cuando lo vio empapado en la calle. Preparó un té sencillo y se lo sirvió con una sonrisa. Daniel observó sus manos, firmes, pero amables. El silencio entre ellos era cómodo. Afuera, la lluvia caía fuerte. Adentro el mundo parecía ligero. Algo comenzó allí, sin promesas, sin prisa. En los días siguientes, su presencia se volvió rutina. La gente ya lo saludaba con naturalidad. Sofía sonreía al verlo entrar, y Daniel respondía con otro gesto. No había nada explícito, pero algo invisible crecía entre ambos, algo que ni ellos mismos podían explicar. Era como si el destino los estuviera tejiendo, hilo por hilo. Una mañana, Daniel miró su reflejo en el vidrio del escaparate. Su rostro estaba distinto, más liviano, más real. Las ojeras habían desaparecido, los ojos volvían a brillar. Apenas se reconocía, y aún así, por primera vez, le gustó lo que vio. Ya no era el hombre de antes, era alguien que aprendía a existir de nuevo. A veces el pasado lo visitaba, un aroma, una canción, una memoria perdida. Pensaba en los errores, en las personas que había herido, en los puentes que quemó. Pero no sentía culpa, sentía deseo de hacerlo diferente, como si aquel lugar le ofreciera una oportunidad única, la de reconstruirse sin tener que olvidar quién fue. La panadería era más que un negocio, era el corazón del pueblo. Allí todos se encontraban, compartían historias, risas y penas. Sofía conocía a cada cliente por su nombre y siempre tenía una palabra amable. Daniel observaba y aprendía.
comprendía que el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en tocar la vida de quienes te rodean. Un pequeño que corría por la calle lo llamó tío Daniel. Fue la primera vez que alguien lo llamó así. El sonido le resultó extraño, pero hermoso. Rió. Una risa ligera, sincera, de esas que no se compran. Y en ese instante entendió algo simple. No importa cuánto hayas huido, siempre hay un lugar donde el corazón puede volver a latir. Sofía y Daniel comenzaron a compartir pequeños momentos. Un almuerzo rápido, un paseo al mercado, una mirada prolongada. Nada era planeado. La conexión entre ellos nacía de forma natural, como el sol después de la lluvia. Daniel no entendía del todo lo que sentía, solo sabía que ya no quería marcharse. Aquel pequeño universo se había convertido en el hogar que nunca tuvo. La transformación no ocurrió de un día para otro, pero cada gesto, cada conversación, cada atardecer moldeaba a un nuevo Daniel. Ya no pensaba en dinero ni en negocios. Pensaba en estar ahí, en el presente, en lo que realmente importa. Y quizás, sin notarlo, ya estaba volviendo a amar. No solo a una mujer, sino a la vida misma. Pero la paz nunca llega sola. A veces, Daniel despertaba en la noche con la sensación de ser observado. Un presentimiento leve, pero constante. Quizás era solo el miedo a ser encontrado. O tal vez, el pasado empezando a moverse otra vez. No lo sabía, pero el destino ya se acercaba, en silencio. Aquella mañana, todo parecía perfecto. El sol, el aroma del pan, la risa de los niños. Daniel miró a Sofía y pensó que quizás podría quedarse allí para siempre. Y fue en ese instante, justo en ese instante, cuando el universo decidió que la calma había durado lo suficiente. Porque ninguna huida es eterna, y toda historia de paz esconde el inicio de una revelación. Los días dejaron de contarse. Daniel ya no sabía qué día de la semana era, y eso le hacía sonreír. El tiempo había perdido su forma rígida de reloj y se había vuelto algo más vivo, más orgánico. El amanecer marcaba el inicio, el aroma del pan caliente el medio, y la risa de Sofía, el final. Cada instante parecía un pequeño milagro. Comenzó a llegar temprano a la panadería, incluso antes de que el pueblo despertara. Ayudaba a preparar la masa, encendía el horno, limpiaba las mesas. Mientras el vapor del pan se expandía, Sofía ponía música en la vieja radio, canciones simples, de otro tiempo. Y allí, entre harina y melodías olvidadas, Daniel redescubría el placer de existir sin prisa. Una mañana, Sofía derramó un saco de harina. El polvo blanco cubrió el suelo y a ella, como una estatua viva. Por un instante, Daniel solo la miró, y luego rió. Rió como no lo hacía desde hacía años. Una risa libre, sin motivo, sin culpa. Sofía también rió. Y en ese momento, el peso que él cargaba comenzó a disolverse. El vientre de Sofía crecía lentamente. Daniel lo observaba con una mezcla de asombro y miedo. Era como ver la vida renacer en otro cuerpo. Compraba frutas, cuidaba los detalles, inventaba excusas para ayudarla más. Pero dentro de él brotaba un sentimiento nuevo y silencioso, algo entre ternura y nostalgia por lo que nunca vivió. Una tarde, Sofía lo invitó a caminar. Fueron al campo, donde el viento hacía danzar las flores. Daniel cerró los ojos y escuchó el sonido de las hojas, de los pájaros, de su respiración. Todo parecía en armonía, y por primera vez en muchos años pensó, tal vez no necesito nada más que esto. A veces, Sofía lo miraba con curiosidad. Sabía que había algo que él ocultaba, un pasado que lo seguía desde lejos. Pero nunca preguntó. Ella también tenía sus propios silencios. Y entre dos corazones heridos, el silencio puede ser más sincero que cualquier palabra. Era como si ambos dijeran, yo también cargo algo que no quiero recordar.
Los habitantes ya lo trataban como a uno de los suyos. Los niños lo llamaban para jugar, los ancianos le pedían ayuda con reparaciones. El hombre que una vez vivió rodeado de lujo, ahora se sentía útil por cosas simples. Una sonrisa, una charla, una mano tendida. Y cuanto más ayudaba a los demás, más parecía curarse a sí mismo. En una noche fría, el pueblo encendió una gran fogata en la plaza. Había música, comida y carcajadas. Sofía, con un pañuelo azul, parecía brillar bajo la luz del fuego. Daniel la observaba a lo lejos, intentando entender lo que sentía. No era pasión impetuosa, era algo más puro, más sereno. Algo que no sabía nombrar, pero sí reconocer. Pertenencia, pero la felicidad lo asustaba. Daniel temía creer demasiado. Temía que todo aquello fuera pasajero, que la vida cobrara su precio después. Había aprendido que nada bueno dura para siempre. Pero por primera vez quería arriesgarse. Quería creer que el destino, esta vez, podría ser generoso. Sofía empezó a confiar realmente en él. Le hablaba del esposo que perdió, del miedo de criar sola a un hijo. Daniel escuchaba en silencio, con un nudo en el pecho que no podía explicar. Ella hablaba con dulzura y fuerza, y cada palabra parecía sanar algo dentro de él. Dos desconocidos, cosiendo heridas invisibles el uno en el otro. Por las noches, Daniel escribía cartas que jamás enviaba. Hablaba con su pasado, con personas, errores, versiones antiguas de sí mismo. Las guardaba en una caja de zapatos, como recuerdos que ya no quería cargar. No sabía si algún día tendría valor para leerlas, pero escribir era como sangrar sin dolor, una forma de vaciar el alma. Una tarde, Sofía lloró en silencio en la cocina. La olla se quemó, el pan no subió, y ella simplemente se apoyó en la pared, agotada. Daniel no dijo nada. Solo se acercó y la abrazó. Fue un abrazo simple, pero completo. Y en ese contacto, sin palabras, ella entendió. Ya no era un extraño. Era alguien que se quedaría, incluso sin prometerlo. Después de aquel día, algo entre ellos cambió. No hubo confesiones ni besos apresurados, pero había una presencia, una mirada sostenida, un nuevo cuidado en cada gesto. Su relación se tejía con detalles, un pan compartido, una sonrisa, un silencio compartido. El tipo de amor que no nace con prisa, sino con profundidad. Daniel comenzó a olvidar quién había sido. Con cada amanecer, el hombre de los negocios moría un poco más. Pero, a veces, el pasado susurraba. Un nombre oído al azar, una imagen fugaz, un sueño recurrente. Era como una sombra distante, observando, esperando el momento justo para volver. Empezó a enseñar a los jóvenes del pueblo, a reparar cosas, a pensar distinto, a crear. Sin querer, comenzó a inspirar. El pueblo, antes detenido en el tiempo, empezó a transformarse. Sofía decía que él tenía un don, el de hacer que la gente creyera en sí misma. Daniel sonreía. Quizás ese era el verdadero significado del éxito. Llovió todo el día. La panadería quedó vacía, y los dos se quedaron allí, solos. Sofía leía un libro en voz alta mientras Daniel observaba el fuego del horno. Era un momento simple, pero perfecto. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían. Esa era una vida que podrían querer para siempre. A veces, Daniel despertaba de madrugada. Soñaba con voces, con lugares que ya no existían. El pasado lo llamaba como un eco antiguo, pero al mirar por la ventana y ver al pueblo dormido, volvía a sentir paz. Quizás el destino le había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Una noche tranquila, Sofía le contó que el bebé se llamaría Noah, un nombre que significaba nuevo comienzo. Daniel sintió el corazón apretarse. No sabía por qué. Solo sonrió y dijo que el nombre era perfecto. Y en el fondo, algo dentro de él confirmó. La vida realmente le estaba ofreciendo un renacer. Cada día, el vientre de Sofía crecía, y con él, el cariño de Daniel. Pintó la cuna, colgó cortinas, reparó el techo de la casa.
Las manos que un día firmaron contratos millonarios ahora construían con sencillez. Era como si cada martillazo borrara un viejo arrepentimiento. El hombre que huyó del mundo empezaba, por fin, a pertenecer a algún lugar. Pero el destino es paciente. Espera, observa, finge callar, hasta el momento justo de revelarse. Mientras Daniel creía que estaba empezando de nuevo, el pasado se preparaba para cruzar su camino otra vez. La paz que había encontrado no era el final, era solo el intervalo antes de la verdad, y esa verdad estaba cada vez más cerca. El tiempo pasó rápido. Las hojas empezaron a caer, y con ellas, las últimas certezas que Daniel tenía sobre quién era. El vientre de Sofía ya anunciaba el final de la espera, y todo el pueblo parecía respirar junto a ella. Cada paso más lento, cada sonrisa cansada, traía un aire de promesa. Y Daniel estaba allí, siempre a su lado, como si esperara también su propio renacer. Comenzó a soñar con el sonido de un llanto. No sabía si era del bebé por venir o del hombre que había dejado atrás. A veces despertaba y veía a Sofía dormida, con las manos sobre el vientre. Esa imagen era como una oración silenciosa. Daniel se preguntaba qué había hecho para merecer estar allí. Pero tal vez, pensaba, el merecimiento no tiene nada que ver con el destino. Sofía decía que el bebé se movía más cuando él estaba cerca. Daniel reía, ponía la mano sobre su barriga y sentía la vida palpitar. Era un gesto simple, pero que lo atravesaba por completo. Aquel pequeño ser que aún no había nacido ya le hacía creer en los comienzos. Y en el fondo, Daniel sabía. Algo dentro de él también estaba naciendo de nuevo. Esa mañana, el cielo se desplomó. El viento golpeaba las ventanas y el río amenazaba con desbordarse. Sofía entró en trabajo de parto antes de tiempo. Daniel corrió por las calles inundadas pidiendo ayuda, mientras los relámpagos cruzaban el cielo. Todo el pueblo se movilizó, y, entre truenos y oraciones, una nueva vida llegó al mundo. El llanto resonó como música, pequeño, frágil y perfecto. Sofía lloraba, riendo al mismo tiempo. Daniel, temblando, sostuvo al bebé por primera vez. Aquel instante pareció detener el tiempo. Miró a Noah y sintió un nudo en la garganta. Era como mirar su propia alma, pequeña, limpia y sin pasado. La lluvia cesó. El silencio volvió. Daniel se quedó allí, observando a la madre y al hijo dormir. El calor de la habitación, el sonido suave de la respiración, el aroma de vida nueva. Todo era tan simple, tan verdadero. Y él, que pasó años buscando sentido, lo encontró en la mirada serena de un recién nacido. Sofía sonrió y susurró: «Se llamará Noah». Daniel repitió el nombre, como quien saborea una promesa. Significaba descanso, nuevo comienzo. Irónicamente, todo lo que él buscaba sin saberlo. «Es un nombre hermoso», dijo, pero dentro de él algo se movió. Como si ese nombre tuviera un peso que el tiempo aún revelaría. Daniel ayudó a reparar el techo, armó la cuna, arregló los detalles de la casa. Con cada martillazo, reconstruía una parte de sí mismo. Sofía reía de sus intentos torpes. El sonido de las risas llenaba el aire como una canción antigua. Era una vida sencilla, pero plena, y se sentía perteneciente, como si el destino, al fin, hubiera dejado de jugar con él. Con el bebé en brazos, Sofía lo observaba en silencio. Había algo en Daniel que aún no comprendía, un misterio en su mirada, un pasado que se negaba a morir. Pero no preguntó, tal vez porque, en el fondo, sabía que la respuesta podría cambiarlo todo, y prefería el presente, lo que tenían ahora. Las mañanas tomaron otro ritmo. El aroma del pan se mezclaba con el de la leche y el jabón. Daniel se levantaba temprano, cuidaba el horno, acunaba al bebé mientras Sofía descansaba. Se había vuelto parte de la rutina sin esfuerzo. Todo el pueblo decía: «Nunca la vimos tan feliz». Y nadie imaginaba cuánto él también estaba renaciendo. En una noche fría, Daniel quemó las cartas antiguas.
Vio cómo las llamas devoraban palabras que alguna vez dolieron demasiado. Ya no las necesitaba. El pasado podía seguir su camino. Él quería quedarse. Pero el destino, paciente, esperaba en la esquina, y aún no sabía que nada, absolutamente nada, permanece enterrado para siempre. El pequeño pueblo lo llamaba Nuestro Daniel. Lo invitaban a almuerzos, fiestas, bautizos. Reía, trabajaba, hablaba alto, cosas que meses atrás habrían parecido imposibles. Sofía lo observaba desde lejos, con el corazón en calma. Sabía que su llegada no había sido casualidad. Tal vez era el destino devolviéndole la vida a un hombre que se había perdido. Un año pasó como un suspiro. Noah ya daba sus primeros pasos. Sofía organizó una pequeña fiesta en la plaza. Daniel observó al niño intentar caminar y se emocionó. «No tienes idea de cuánto ya lo cambiaste todo», murmuró para sí. Era una vida entera en un solo instante. Y sintió que tal vez el universo lo había perdonado. Sofía le dio un regalo, una pequeña pulsera de cuero trenzado. «Para que no olvides que perteneces a algún lugar», dijo. Daniel se quedó sin palabras. Esa pulsera valía más que todos los relojes caros que alguna vez tuvo. Allí no había lujo. Había afecto. Y eso era todo lo que siempre había buscado sin saberlo. Pero a veces, en medio de la alegría, un recuerdo antiguo cruzaba su mente. Un rostro. Un nombre. Una promesa rota. Daniel intentaba apartar las imágenes, pero volvían cada vez más claras. El pasado no olvida. Solo espera el momento en que la verdad exige ser escuchada. Un día, un viajero se detuvo en la panadería. Un hombre elegante, con un periódico bajo el brazo. Daniel lo atendió con amabilidad, pero la mirada del extraño se detuvo demasiado tiempo en él. Por un instante, Daniel sintió que la sangre se helaba. El hombre sonrió y dijo: «Te pareces a alguien que conocí». Daniel disimuló, pero su corazón empezó a latir con fuerza. Esa frase no salió de su cabeza. «Te pareces a alguien». ¿A quién? Pasó la noche en vela, repasando recuerdos, fragmentos, rostros olvidados. El nombre de su hermano perdido resonó por primera vez en años. Michael. Hacía tanto que intentaba no pensar en eso. Pero ahora era imposible ignorarlo. En los días siguientes, Daniel se volvió inquieto. Soñaba con su pasado, con su hermano, con las decisiones que lo habían alejado de todo. Sofía lo notó, pero respetó su silencio. Él decía que solo estaba cansado, pero su mirada lo traicionaba. Algo dentro de él se había abierto, algo que el destino estaba a punto de traer de vuelta. Una mañana, un camionero trajo periódicos de la capital. Daniel hojeaba distraído hasta que se detuvo ante una foto antigua. Reconoció un rostro, su propio rostro, en un artículo viejo sobre su empresa, su fortuna y su desaparición misteriosa. La sangre le abandonó el cuerpo. El pasado lo había encontrado, y esta vez no habría a dónde huir. Daniel escondió el periódico antes de que Sofía lo viera, pero su corazón ya lo sabía. El tiempo de paz había terminado. Intentó convencerse de que podía seguir oculto, pero algo le decía que era demasiado tarde. El destino lo había llevado hasta allí por una razón, y pronto, muy pronto, descubriría cuál era. La rutina parecía la misma, pero algo en el aire había cambiado. La risa sonaba más contenida, la mirada de Daniel, más distante. Sofía lo notaba, pero no entendía por qué. Era como si un viento frío hubiera atravesado el calor del hogar, trayendo un aviso invisible. Su paz comenzaba a agrietarse, y nadie aún comprendía lo que estaba a punto de escapar por esas rendijas. Daniel intentaba mantener la sonrisa, pero dentro de él crecía un miedo antiguo. El periódico que había escondido seguía guardado en el cajón del dormitorio. Por las noches, lo abría en silencio, mirando su propia foto. El rostro joven, confiado, intocable. Era como enfrentar a un fantasma, el hombre que fue y que ahora lo perseguía,
exigiendo ser recordado. El pasado tenía memoria, y estaba impaciente. En el pueblo, él era solo Daniel. Pero ese nombre cargaba demasiados ecos. Resonaba en los titulares antiguos, en los contratos, en los errores. Se preguntaba cuánto más podría vivir entre dos mundos. Ser quien es y quien finge ser. Y cada vez que miraba a Sofía, sentía culpa y gratitud mezcladas. Un peso que el amor hacía más difícil de llevar. Sofía comenzó a notar pequeños detalles. Cómo se sobresaltaba con las sirenas, cómo evitaba hablar del pasado, cómo sabía demasiado para ser solo un viajero. No lo confrontó, pero el silencio entre ellos cambió de forma. De refugio pasó a ser distancia. Y entre las líneas de sus charlas simples, crecían preguntas que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Daniel se sentía dividido. Una parte de él quería contarlo todo. Revelar su nombre, su historia, el motivo de su huida. La otra temía destruir el único lugar donde, por fin, se sentía completo. Si lo digo, lo pierdo todo. Si lo callo, me pierdo a mí mismo. Ese era el dilema que lo acompañaba cada amanecer. Y el destino, cruel como siempre, sabía que no tendría elección por mucho tiempo. Una tarde, Sofía lo encontró sentado solo en la plaza, mirando la nada. El sol se ocultaba detrás de la iglesia, tiñendo el cielo de dorado. «Estás distinto», dijo ella. Él forzó una sonrisa. «Solo cansado». Pero ella sabía que no era solo eso. En su mirada había una sombra nueva. Esa oscuridad que aparece cuando el pasado empieza a respirar otra vez. En sus sueños, Daniel comenzó a escuchar voces. Llamados, risas antiguas, discusiones que no recordaba. A veces despertaba empapado en sudor, con el nombre Michael repitiéndose en su mente. Intentaba apartar los recuerdos, pero volvían en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que se negaba a ser olvidado. El pasado estaba despertando, y él sabía que pronto lo reconocerían. Días después, volvió el mismo hombre elegante al que había atendido en la panadería. Traía un periódico nuevo y una expresión intrigada. «¿Tienes un hermano?», preguntó con naturalidad. Daniel se congeló. «No que yo sepa». El hombre rió, incrédulo, y se marchó. Pero bastó ese instante para que el castillo de arena que Daniel había construido empezara a derrumbarse. Sofía observó todo desde lejos. El modo en que Daniel palideció, el temblor de sus manos, el silencio que lo envolvió. No comprendía qué había pasado, pero su instinto gritaba. La mujer que ya había perdido tanto reconocía el olor del miedo, y lo que sintió ese día no fue miedo de él, sino del futuro que se acercaba. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza. Daniel intentó dormir, pero el sonido de la lluvia lo mantenía despierto. Todo a su alrededor parecía murmurar su nombre verdadero. Las paredes, el suelo, el tic-tac del reloj. Era como si el universo entero lo rodeara, susurrando: «No puedes esconderte de quién eres». Para no enloquecer, Daniel comenzó a escribirlo todo. Cada recuerdo, cada miedo, cada error. Era su forma de confesar sin testigos. El cuaderno se volvió su espejo, su confidente mudo. Pero las palabras que dejaba en él eran cuchillas. Cuanto más escribía, más sangraba por dentro. Sofía, sin saber por qué, empezó a alejarse. No por falta de amor, sino por intuición. Sentía que algo en Daniel no estaba bien, y que quizá, sin quererlo, ella formaba parte de un secreto mayor. Él notaba el distanciamiento, pero no la culpaba. ¿Cómo culpar a alguien por intentar protegerse de lo que no entiende? Una mañana, al mirarse en el espejo de la panadería, Daniel vio su reflejo y, por un segundo, jura, vio el rostro de otro hombre. La misma sonrisa, los mismos ojos. Michael. El susto le hizo soltar el vaso, que se rompió en el suelo. Sofía corrió a verlo, pero él solo dijo: «Fue un reflejo, nada más». Pero no era solo eso. Nunca lo era. Comenzó a evitar mirar a la gente a los ojos.
Evitaba fotos, preguntas, incluso su propio reflejo. El miedo a ser descubierto era un fantasma constante. Pero, paradójicamente, también sentía alivio, como si la verdad estuviera a punto de liberarlo. Lo que no sabía era que la libertad y el dolor estaban por llegar juntas. Una noche, preparó su mochila. Pensó en marcharse otra vez, sin dejar rastro. Pero al mirar la cuna de Noah, se detuvo. El bebé dormía en calma, y Sofía respiraba a su lado. No pudo irse. ¿Cómo huir de algo que ya forma parte de ti? Por primera vez, entendió. Esta vez, no había a dónde correr. Sofía lo enfrentó con ternura. ¿De qué tienes miedo, Daniel? Él guardó silencio. Ella tocó su rostro y dijo: no tienes que contármelo ahora, pero no me lo ocultes para siempre. Fue un ruego, no una exigencia, y él quiso responder, pero las palabras quedaron atrapadas, como si el destino aún no le permitiera hablar. Daniel comprendió que la verdad se acercaba, aunque él no dijera nada. Sentía el peso del tiempo aproximarse, como un tren lejano. Cada día parecía el último antes de la revelación. Y en el fondo, una parte de él ya lo aceptaba. Porque, a veces, la única forma de empezar de nuevo es destruir lo que existía antes. Y estaba a punto de hacerlo. Sin querer. Los rumores comenzaron a circular. Alguien dijo que se parecía a un hombre de una vieja noticia. Otro juró haberlo visto en una conferencia años atrás. El pequeño pueblo, antes refugio, ahora se convertía en espejo. Y con cada murmullo, Daniel sentía el cerco cerrarse. El anonimato se agotaba. Y la verdad, impaciente. En el mercado, una mujer lo reconoció. «¿No eres tú...?» Él sonrió, fingiendo confusión, pero su mirada era de certeza. Salió apresurado, el corazón desbocado. Al llegar a casa, se encerró en su habitación. Sofía golpeó la puerta, preocupada. Pero él no abrió. Sabía que, al hacerlo, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron silenciosos. Sofía cuidaba del bebé. Daniel trabajaba en silencio, y el aire parecía suspendido. Algo estaba por suceder. Lo sentían, aunque no lo dijeran. La casa estaba llena de ternura y de miedo, y entre el suave respirar de Noah, el destino preparaba su entrada. El próximo golpe en la puerta traería la verdad. Era una mañana común, o eso parecía. El aroma del pan, el sonido de Noah jugando, el viento suave en la ventana. Y entonces se escuchó el golpe. 3 toques firmes, calculados. Daniel sintió el cuerpo helarse antes incluso de abrir. No era una simple visita. Era el sonido del pasado llegando, educadamente, para destruir el presente. Del otro lado estaba el mismo hombre elegante de la panadería. Con él, 2 desconocidos y una carpeta de cuero. «Señor, ¿Daniel?», preguntó haciendo una pausa antes del nombre. «¿O debería decir señor Adrian Miller?». El mundo se detuvo. Sofía, al oír el nombre, giró lentamente, confundida. «¿Adrian?», repitió. Y en ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Daniel, o Adrian, intentó hablar, pero nada salió. El aire pesaba como piedra. El hombre abrió la carpeta y mostró un periódico. Empresario Adrian Miller desaparece tras escándalo familiar. Las fotos, los titulares, todo estaba allí. Sofía miraba sin comprender. «¿Huiste?», preguntó con la voz temblorosa. Y él, con los ojos húmedos, solo murmuró: «Intenté sobrevivir». Años atrás, Adrian Miller, heredero de un imperio tecnológico, lo había perdido todo. Traicionado por su propio hermano y acusado injustamente de fraude, se convirtió en el villano de un crimen que no cometió. Cuando las pruebas desaparecieron y los abogados lo abandonaron, solo quedó una salida: desaparecer. Vendió todo, quemó documentos y huyó. Nunca imaginó que el destino lo escondería en un pueblo donde el amor lo encontraría. Sofía quedó inmóvil. El hombre que amaba, el padre que Noah conocía, no era quien decía ser. «Me mentiste todo este tiempo». Él quiso decir que no,
que el amor era la única verdad que quedaba, pero las palabras no salieron. Ella se apartó, con el bebé en brazos. La casa, antes refugio, ahora era un tribunal, y el silencio entre ellos dolía más que cualquier sentencia. El hombre de traje continuó. Su hermano, Michael Miller, está vivo, y quiere verlo. Daniel Adrian se quedó sin reacción. Michael, el mismo nombre que lo perseguía en sueños. ¿Quiere verme?, repitió incrédulo. Está en el hospital. Antes de morir, pidió confesarlo todo. Sofía lo miró confundida. ¿Morir? El visitante asintió. Quiere contar la verdad, sobre todo. El corazón de Adrian latía como un tambor. El hermano, el hombre que lo destruyó, ahora moría y pedía verlo. La ironía del destino era cruel. Sofía, aunque herida, sabía que ese encuentro era inevitable. Tienes que ir, dijo. ¿Y tú?, preguntó él. La verdad debe ser escuchada, aunque duela. El hospital quedaba a horas de camino. El viaje fue silencioso, el cielo gris. Cuando entró en la habitación vio a Michael, pálido, débil, pero con la misma mirada intensa de siempre. «Viniste», susurró el hermano. «¿Por qué ahora?», preguntó Adrian. Michael tosió, tomó su mano y dijo, «Porque necesitas saber quién es ella». «¿Quién es ella?», repitió Adrian confundido. Michael respiró con dificultad y murmuró, «Sofía, es mi esposa». El tiempo se detuvo. Adrian retrocedió sin aire. Michael continuó, «Ella estaba embarazada cuando escapé. Creí que había muerto en el accidente. Pero sobrevivió. Y el bebé también». El mundo se derrumbó en silencio. Adrian no podía hablar. Las palabras esposa y bebé retumbaban como truenos. «¿Estás diciendo que Noah...?» Michael asintió, con lágrimas cayendo. «Es mi hijo». El suelo desapareció bajo sus pies. Adrian sintió su alma romperse. El amor de su vida era la viuda del hermano que lo traicionó. Y el niño que amaba no era suyo. Adrian se puso de pie, tambaleando. Las paredes giraban. Michael lloraba, intentando explicarse. «Fui un cobarde, lo inventé todo. Te culpé porque no soportaba verte mejor que yo». Pero Adrian apenas lo oía. El corazón golpeaba demasiado fuerte. Todo lo vivido, la huida, la paz, el amor, parecía ahora una farsa tejida por el destino más cruel. Antes de morir, Michael susurró, «Cuídalos. Ellos siempre fueron tu perdón». Y entonces, el monitor emitió su sonido final. Silencio. Adrian quedó inmóvil, con lágrimas cayendo sin control. Rabia, amor, luto, todo mezclado. El hombre que lo destruyó era el mismo que lo unió a quien lo salvaría. El regreso fue un desierto. Ninguna palabra, solo recuerdos. Al llegar, Sofía estaba en el porche, con la mirada vacía. Ya lo sabía. Un vecino le había contado parte de la historia. El reencuentro fue frío, doloroso. «¿Lo sabías?», preguntó ella. «No», respondió con la voz rota, «pero ahora lo sé todo». Sofía no lloró. Solo guardó silencio, abrazando a Noah. «No sé si puedo mirarte igual», dijo. «Yo tampoco sé cómo mirarme», respondió él. El dolor entre ellos era casi palpable. Dos almas heridas por la misma verdad. Y ambos entendieron. El amor no desaparece con la verdad, solo cambia para siempre. Adrian pensó en irse otra vez, pero esta vez no por cobardía, sino por amor. «Si quedarme es un peso para ti, me iré», dijo. Sofía respiró hondo, mirando al suelo. «Quizás el destino nos engañó solo para curarnos, pero necesito tiempo». Él asintió, y se fue en silencio. Los días siguientes fueron de ausencia. Sofía seguía con Noah, intentando hallar sentido. Adrian caminaba sin rumbo por los caminos, sin saber a dónde ir. Pero el amor, ese amor raro, verdadero, no se apaga con la distancia. Solo cambia de forma. Y en cada atardecer, ambos pensaban en el otro, unidos por un hilo invisible.
Un mes después, Sofía recibió una carta. Reconoció su letra. Si algún día Noah quiere saber quién lo amó, dile que fui yo. Sin derecho, sin sangre, pero con alma. La carta terminaba con una frase. A veces, el destino no se equivoca. Solo necesita rompernos para enseñarnos qué es el amor. Pasaron los meses. Una tarde serena, mientras Noah jugaba en el patio, Sofía escuchó pasos. Se giró, y allí estaba él, más delgado, más viejo, pero con la misma mirada serena. ¿Puedo ver al pequeño?, preguntó. Sofía dudó, luego sonrió suavemente. Él te extraña. Y por primera vez, el perdón comenzó a florecer. Adrian se arrodilló frente a Noah, que lo miró curioso y dijo: «Papá». El corazón de Adrian se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Sofía, conmovida, dejó caer una lágrima. Ya no había pasado, culpa ni mentira, solo el presente, simple, imperfecto, humano. Y entendieron. El destino, por cruel que fuera, los había elegido por amor. Su historia no tuvo un final feliz. Tuvo algo más grande. Tuvo un renacer. El hombre que huyó del mundo encontró sentido en lo que más temía, el amor verdadero. Y Sofía, que lo había perdido todo, descubrió que la vida a veces devuelve lo que quitó. De otra forma, en otro tiempo. El destino los unió por el dolor, pero los sanó con compasión. Y así, el hombre que lo dejó todo atrás, finalmente se encontró. Después de que el pasado fue revelado, el silencio cubrió el pueblo. La gente murmuraba, pero Daniel, o Adrian, no se defendía. Ya no tenía nada que probar. Lo que debía decirse estaba grabado en las marcas de su rostro, en las cicatrices del alma. Sofía, aunque distante, sabía que el hombre que amó seguía allí, el mismo, y a la vez, otro. El destino lo había roto, pero no pudo borrar quién se había vuelto. Los días siguieron lentos, casi inmóviles. El tiempo, antes enemigo, ahora era medicina. Sofía aprendía a respirar sin prisa, mientras Noah crecía entre risas y preguntas. «¿Dónde está papá?», preguntaba a veces, y ella respondía con ternura. «Está cuidando de la vida, pero nunca dejó de cuidarnos, y de algún modo era verdad». Adrian se refugió en las montañas cercanas al pueblo. Construyó una pequeña casa con sus propias manos, lejos de todo. Allí, el único ruido era el del viento y los pájaros. Ya no huía, solo se permitía existir. El aislamiento, antes castigo, se volvió oración. Y la soledad, antes herida, se transformó en refugio. Un día escribió Adrian Miller en un trozo de madera y lo colocó sobre la puerta. No como recuerdo de quién fue, sino como aceptación. Ese nombre ya no le daba miedo. Por primera vez, no sintió vergüenza del hombre que cayó. Solo gratitud por el que sobrevivió. Era el fin de la huida, y el inicio de algo más grande, el perdón hacia sí mismo. Con el tiempo, los recuerdos dejaron de doler. Los destellos del pasado llegaban suaves, el aroma del pan, la risa de Sofía, el primer llanto de Noah. Aquellos recuerdos, antes heridas abiertas, ahora sanaban. Porque el amor verdadero no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma, esperando el momento justo para florecer otra vez. Adrian escribió otra carta para Sofía, esta vez, no para pedir perdón, sino para agradecer. Me mostraste lo que es el amor real, el que permanece incluso cuando todo se rompe. No la envió. La guardó dentro de un libro, confiando al tiempo el poder de entregarla cuando fuera el momento. Y, de algún modo, sabía que ella sentiría esas palabras sin leerlas. Sofía reabrió la panadería, ahora con un nuevo letrero: Panadería Aurora. Era el nombre que él había sugerido meses atrás, diciendo que el amanecer prueba que todo vuelve a empezar. Y cada mañana, cuando la luz atravesaba el vidrio, ella lo recordaba. Al hombre que trajo caos, amor y redención en partes iguales. Noah crecía curioso y sensible. Hablaba con todos, reía de todo, irradiaba una luz distinta.
A veces decía cosas que parecían venir de otro lugar. Soñé que papá estaba en la montaña, construyendo una casa. Sofía sonreía. ¿Y qué hacía allí? Esperándonos. Ella contenía las lágrimas y respondía: entonces algún día iremos. Pasaron años hasta que el destino, una vez más, decidió intervenir. Noah tenía ya 6 años cuando pidió conocer el lugar del sueño. Sofía dudó, pero el niño insistió. Tomaron el camino al amanecer. La neblina cubría todo. El camino era empinado pero familiar. Y allí, entre los árboles, estaba la pequeña casa. Y el hombre que nunca dejó de esperar. Adrian escuchó pasos. Al girarse, vio a Sofía. Y detrás, a Noah. El tiempo había pasado, pero la mirada de ella era la misma. Él se quedó inmóvil, sin saber si acercarse. Fue Noah quien corrió primero. Sabía que estabas aquí. El abrazo del niño rompió el hielo que el tiempo había creado. Sofía lloró en silencio. Ninguno necesitó decir nada. No sabía si querías verme, dijo él con voz temblorosa. Yo no sabía si querías que te vieran, respondió ella. Quedaron así, frente a frente, con años de silencio entre ambos. No había culpa, solo un respeto nuevo. El que nace cuando el dolor termina y el amor madura. El pasado ya no tenía poder allí, solo el presente, y era ligero. Sofía cocinó. Noah reía, corría, mostraba dibujos. La casa, que durante tanto tiempo fue morada del silencio, volvió a llenarse de voces. Adrian observaba desde lejos, con los ojos brillantes. Era como ver su propio corazón aprender a latir otra vez. Cada sonido, cada risa, era una promesa. El amor no terminó. Solo aprendió a respirar distinto. Al caer la tarde, con el sol detrás de las montañas, Sofía se acercó. «Te perdoné hace mucho», dijo. Adrian la miró sorprendido. «Pero nunca te lo pedí. Por eso, el perdón no es por el otro, es por soltar el peso». Él lloró, sin miedo, y en ese instante, todo lo que fue dolor se convirtió en paz. Sofía sacó algo del bolso, la vieja pulsera de cuero. «Creo que esto te pertenece». Él la tomó, emocionado. El cuero estaba gastado, pero el significado, intacto. La colocó en su muñeca y sonrió. «Ahora sí, estoy de vuelta. No al pasado, sino a la vida, a lo que realmente importaba». La mañana siguiente llegó dorada. Adrian salió temprano y vio el sol nacer entre los árboles. Era el mismo sol de siempre, pero parecía nuevo. Sofía se acercó envuelta en una manta. «Es hermoso, ¿verdad?» «Sí, porque lo veo contigo». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Y, por primera vez, el silencio volvió a ser ligero. Con el tiempo, Noah comenzó a visitar a su padre en las montañas. A veces Sofía los acompañaba. Otras los dejaba solos. Sembraban, pescaban, arreglaban cosas. Nada grandioso, pero eran momentos reales, donde el amor era simple y presente. Lo que comenzó con una huida, terminaba echando raíces. En el pueblo, los rumores cesaron. Las mismas voces que antes juzgaban, ahora hablaban de perdón y destino, de cómo el tiempo arregla lo que la prisa destruye. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad. No porque olvidaran, sino porque comprendieron. No todo escándalo es tragedia. Algunos son solo comienzos disfrazados. Noah, sentado entre ellos, preguntó: «Mamá, ¿qué es el destino?» Sofía miró a Adrian, que respondió: «Es cuando la vida hace desorden solo para ponerte en el lugar correcto». El niño sonrió. «Entonces estamos en el lugar correcto ahora». Sofía lo abrazó. «Sí, mi amor, ahora lo estamos». La vida siguió, sin titulares, sin huidas, sin máscaras. La casa en la montaña se volvió refugio. La panadería, símbolo de renacer. Y el amor, al fin, un hogar. Adrian aprendió que el destino no castiga, enseña. Y Sofía, que el perdón no borra el pasado, pero lo transforma en paz. Así, el hombre que lo dejó todo atrás
Finalmente se quedó. La vida, al final, no gritó. Susurró. Después de tanto ruido, pérdidas, huidas, verdades, lo que quedó fue el sonido del viento entre los árboles y la risa de Noah corriendo por el patio. Ya no hacía falta explicar nada. El destino había hecho lo que mejor sabe hacer, guiar el caos hacia la calma, y el silencio, ahora, era paz. Adrian ya no buscaba redención, la vivía. Cada mañana era una invitación a existir de nuevo. Cada pan que salía del horno de la panadería Aurora era más que alimento, era símbolo. La vida había pasado a través de ellos, quemando, transformando, puliendo. Y después de tanto huir, al fin comprendió. El hogar no es un lugar, es el instante en que dejas de correr. Sofía ya no esperaba finales perfectos. Aprendió que el amor real no salva, sostiene, que el perdón no es olvido, es libertad, y que a veces el destino no se equivoca, solo tarda. Miraba a Adrian y veía no al hombre que mintió, sino al que se quedó, y eso bastaba. La vida ya no necesitaba explicaciones, solo seguir. Noah crecía rodeado de amor e historias. Sabía que su padre había fallado, pero también que tuvo el valor de volver. Y eso lo hacía más grande que cualquier pasado. Una noche, antes de dormir, preguntó: «Papá, ¿qué pasa cuando perdonamos?» Adrian sonrió. «Pasa que el corazón vuelve a tener espacio para amar». Y el niño durmió sonriendo. A veces Adrian se miraba al espejo y casi no se reconocía. Las arrugas eran más profundas, la mirada más tranquila, pero lo que realmente había cambiado era lo de dentro. La culpa se transformó en serenidad, el miedo, en presencia, y el hombre que un día huyó de todo, ahora era capaz de quedarse, incluso cuando dolía. De vez en cuando bajaba al pueblo, saludaba a los vecinos, tomaba café en la panadería, reía con las viejas historias. Aquellos que un día lo juzgaron ahora lo respetaban, porque el tiempo tiene una forma curiosa de revelar la verdad, no con fuerza, sino con constancia. Y su constancia era amor, simple, discreto, real. El destino, ese viejo conocido, ya no era enemigo. Comprendió que las coincidencias son solo la forma en que el universo dice: aún hay propósito. Nada ocurrió por casualidad, ni la huida, ni el encuentro, ni el dolor. Todo fue camino, todo fue cura. Y al final, el destino solo devolvió lo que la prisa había robado, la oportunidad de volver a empezar. Un día, un joven periodista apareció para entrevistarlo. «¿Usted es el empresario que desapareció?» Adrian sonrió. «Lo era. Hoy solo soy un hombre que aprendió el valor de quedarse». La historia fue publicada, sin grandes titulares, solo un título sencillo: El hombre que se quedó. Y por primera vez, se sintió orgulloso de ser reconocido. Esa tarde estaban los tres juntos en el porche: Sofía, Noah y él. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y oro. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «¿Aún piensas en todo lo que pasó?» Él sonrió. «Sí, pero ya sin dolor. El pasado me trajo hasta aquí, y eso basta». Su historia no terminó, solo cambió de tono. Porque el amor verdadero no tiene punto final, solo se transforma, crece, aprende. Y si algún día alguien preguntara qué pasó con el hombre que lo dejó todo atrás, la respuesta sería simple: volvió. No al mismo lugar, ni con las mismas personas. Volvió a sí mismo. Y eso fue suficiente para llamarlo hogar. Todos en algún momento huimos de algo, de un dolor, de un error, de quien fuimos. Pero el destino, paciente, siempre encuentra la forma de traernos de vuelta a lo que importa. A veces usa el amor, a veces la pérdida, y otras, ambas al mismo tiempo. Lo importante es entender: nadie vuelve intacto, pero todos pueden volver. El hombre que lo dejó todo atrás nos recuerda que el perdón no es olvido, es transformación, que el amor no necesita ser perfecto, solo presente.
y que la vida no tiene que volver a ser como antes, solo necesita seguir, con sentido. Porque al final no se trata de huir del destino, sino de aprender a bailar con él. Una noche, Sofía escribió en el diario que guardaba desde el inicio: «El amor es el hogar donde incluso los perdidos se encuentran». Y cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. Su historia pudo haber sido tragedia, pero se volvió redención. Porque cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso, incluso después de todo, incluso después de lo imposible. El viento soplaba suave, los grillos cantaban y Noah reía afuera. La normalidad, esa cosa tan simple y tan valiosa, había vuelto. Y en eso residía el milagro. Ni ángeles, ni señales, ni finales espectaculares. Solo la vida, simple, imperfecta, humana. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para ser feliz. En la pared de la casa había una pequeña vela que Sofía encendía cada noche. No por superstición, sino por recuerdo. Para no olvidar cuánto costó llegar hasta aquí. Adrian la observaba en silencio. Sabía que esa luz era el reflejo de todo lo que sobrevivió y de todo lo que aún valía la pena cuidar. La pulsera de cuero, ahora en la muñeca de Noah, era el lazo entre el ayer y el mañana. Adrian se la había dado como símbolo de valentía, para que recuerdes que volver a empezar no es debilidad, es fuerza. El niño sonrió, y él comprendió. La historia no terminaba allí, solo continuaba en otro corazón, el de quien nació del amor, no de la sangre. El sol volvió a nacer, y como siempre, se reunieron para ver llegar el día. Sofía tomó su mano. ¿Listo para otro comienzo? Adrian sonrió. Siempre. Porque al final, eso somos. Un conjunto infinito de nuevos comienzos, disfrazados de días comunes. El destino es como el mar. A veces nos ahoga, a veces nos enseña a nadar. Adrian fue arrastrado por la corriente, hundido por olas de culpa y pérdida. Pero encontró el fondo, y desde el fondo aprendió a subir. Y cuando emergió, ya no era el mismo hombre. Era alguien que entendía que sobrevivir no es el final, es el principio. Si estás escuchando esta historia, recuerda, nunca es tarde para volver. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque todo parezca perdido, siempre hay un lugar donde el amor espera. Puede ser una casa, una persona o dentro de ti. Solo necesitas el valor de dar el primer paso. Ahora respira profundo, cierra los ojos, piensa en lo que dejaste atrás y en lo que aún puedes reconstruir. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela. Alguien, en algún lugar, puede necesitar creer de nuevo, porque a veces, todo lo que un alma cansada necesita es oír que siempre existe un nuevo comienzo.